Fernando Esteche. ¿Qué tal, compañero? Buen lunes. ¿Qué tal? Buena semana para ustedes, compañeros. Buen lunes. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo para dar cuenta de este ataque anglo-sionista, un nuevo ataque que, bueno, vos publicás en la agencia PIA Global el día que Occidente prendió fuego el mundo. Me parece que es una buena síntesis porque lo que se estaban dando eran rondas diplomáticas, se estaba dialogando, Fernando. Sí, hasta el viernes fue la última ronda en Ginebra, mediada por Omán, donde se suponía que lo que se estaba discutiendo era el programa nuclear iraní, que estaba cuestionado por los Estados Unidos, y había quedado pautada una reunión para esta semana. este, Creo que era la mitad de esta semana, para afinar las cuestiones técnicas en base a los acuerdos y avances significativos que había tenido. Era una reunión donde tanto el canciller de Omán como el canciller iraní habían planteado que había sido una reunión productiva y de grandes avances. Evidentemente era una trampa, y lo que sucedió el domingo, noche de sábado, madrugada del domingo, fue un ataque artero con el objetivo además de sabotear la posibilidad de la diplomacia, sea para discutir programa nuclear o sea para discutir cualquier cosa. Me parece que lo que hicieron ahí es una la puesta en práctica de lo que habían venido preparando, y que es el capítulo, yo no sé si final, pero el capítulo donde se llega al paroxismo de una larga estrategia de sabotaje a la revolución, no solo a la revolución islámica, sino a la posibilidad de que en lo que ellos llaman Medio Oriente, por su propia referencia geográfica, exista un Estado independiente que no responda con genuflexión y sometimiento a ello. Entonces, yo te diría, desde la operación Ayak contra Mossadegh, cuando Irán nacionaliza en una democracia nacionaliza el petróleo, y hacen la operación Ayak para instalar a quien después fuera el degenerado el Shah de Persia. Ya desde el 53 en adelante ha habido una permanente, un permanente desarrollo de sabotaje. En el medio de eso está la consolidación de la existencia del Estado de Israel, a la posibilidad de la existencia de un Estado independiente y soberano, Ujú. como se fue constituyendo la Revolución Islámica de Irán a partir del 79. Ahora seguimos con la actualidad y lo que ha pasado en las últimas horas y lo que está pasando y lo que se espera. Pero quiero ir un poco a la historia. Vos, en tu artículo, hablás del acuerdo, a ver si lo digo bien, Sykes-Picot de Sykes-Picot, 1916. sí. Bueno, que justamente es un británico y un francés diseñando qué es lo que tenía que pasar en el contexto del desarrollo de la Primera Guerra Mundial y cómo iba a terminar esa conflagración, cómo se iba a diseñar hacia occidental y que Irán justamente quedaba bajo la égida de los británicos. Sí, hacemos el parangón con el Sykes-Picot en el sentido de la idea de la reformulación pretenciosa que siempre tienen los colonialismos. Esto pasó con la cumbre de la Conferencia de Berlín respecto de África, cuando arman los países, dice, con tiralíneas arman los países africanos. Sí. El Sykes-Picot, pasan los protectorados, a repartirse. Esa es la gran tragedia de Palestina, además, ¿no? A Ujú. partir de ahí, pasan, a repartirse los protectorados de la región. Y nosotros lo que planteamos es, esto, lo que se está planteando, uno de los objetivos. Esto es una operación de múltiple impacto, con distintos objetivos, de distinto calibre, distinta calidad. Uno de esos objetivos es la reconfiguración. Ya viene planteado desde la época de Obama, ¿no? Aquel premio Nobel de la Paz norteamericano que se la pasaba bombardeando pueblos, en lo que él llamaba el Gran Medio Oriente ampliado. Es la reconfiguración regional que barra con las actuales hegemonías o las actuales autonomías del Medio Oriente, que tenga a Israel como rector y ordenador de la región, para lo cual necesitaban ya en su momento que Libia no tenga fortaleza, por eso las desguazaron, que Siria no tenga fortaleza, por eso las desguazaron, que Irak no tenga fortaleza, por eso las desguazaron. Y la hipertensión ahora, ya hay algún mapa circulando por las redes sociales de lo que se llama la Nueva Persia. Es un desguace estatal nacional
donde aparezca un Baluchistán persa, un Kurdistán persa, un Azerbaiyán persa, y es un desmembramiento, es una caotización de alguna manera de la entidad estatal nacional este, iraní, que desconoce a priori, quienes hayan pergeñado semejante plan, desconoce a priori la propia dinámica y naturaleza de los pueblos y de lo que es la constitución de subjetividad y el desarrollo de producción y reproducción de República Islámica, ¿no? Y de Y la Revolución otra Islámica. fecha que vos marcás es, que recién la mencionabas, 1953, que hay un golpe de Estado que lo motorizan justamente los británicos. Siempre donde está el mal están los británicos, quiero decirlo, porque es el mal anglosajón que nos atraviesa a nosotros, a Bangladesh también, por eso festejaban así la Copa Argentina, por ese espíritu maradoniano y antiimperialista que, más allá de este paréntesis de Milei, nos caracteriza. Y bueno, me imagino que si nos tomamos unos mates con los iraníes, podemos dar cuenta de las heridas de los pueblos que compartimos por justamente el peligro yanqui, que ya es un hecho en la Argentina, pero también la historia de padecimientos. ¿Qué pasó en 1953? No, esto es lo que decíamos al principio, es en el marco de lo que fue un gobierno, para hablar en términos que que cualquier asiento nos puede entender, llegó el peronismo a Irán. Llegó un gobierno nacionalista que inmediatamente toma, recupera la soberanía sobre sus recursos, sus bienes comunes, sus recursos naturales, afectando claramente los intereses británicos y norteamericanos, por lo cual, con un nivel de movilización y de compromiso popular muy grande, que es después la base de subjetividad de la Revolución Islámica, Claro. que termina siendo abortado con la Operación Aya, que es directamente un intervencionismo norteamericano, de guerra externa, para imponer a una monarquía que no tiene ningún tipo de raigambre, es decir, no son herederos de Ciro ni de nadie, no son, es una banda, es una familia aristocrática, plutocrática de degenerados, es eso, no es una monarquía que uno pueda encontrar ningún tipo, todas las monarquías en general son familias de degenerados, esta en particular no tiene ni siquiera la cuestión que pueda encontrarse en la propia historia del desarrollo de la construcción del pueblo persa. Fer, buen día, ¿cómo estás? Vos ¿Cómo estás, Lu? ahí en la nota y volviendo un poco a la actualidad de lo que está sucediendo con Irán, hablas del patrón Trump y haces este link con lo que pasó en Venezuela. De hecho, en las últimas horas Trump dijo públicamente que había posibilidad de negociación con Irán. Bueno, contanos ahí un poco cuáles son las diferencias de un caso y el otro y qué es lo que está pasando en verdad en relación a eso. No, la tentación a la comparación es inevitable, nos pasa a todos, es decir, que tiene que ver con el objetivo del liderazgo, ¿no? Es decir, lo de Venezuela, el secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente, y en el caso de Irán, el descabezamiento de la cúpula, que es una práctica que ya el trampismo y el Estado genocida de Israel vienen desarrollando, el Estado genocida en su guerra genocida, ¿no? Con la pretensión de que el descabezamiento de las organizaciones del eje de la resistencia pueda hacer implotar a las organizaciones o ralentizarlas en su dinámica y demás, cosa que en general sucede exactamente lo contrario, va a suceder de hecho, está sucediendo ya en Irán. Las diferencias, y por eso la tentación a la comparación es muy grande. En Venezuela se hace una operación con cientos de aviones y helicópteros, el secuestro del presidente, y con ese trofeo, con el presidente como trofeo, con la pantalla de la acusación del narcotráfico y demás, terminan ellos produciendo el cambio, por lo menos de la naturaleza del gobierno, ¿no? Lo que ellos llaman cambio del régimen. Ellos no logran un cambio de gobierno, porque el gobierno tiene continuidad institucional. Cambia la naturaleza, claramente cambia la naturaleza. Ahora, Maduro no es Jamenei en cuanto a condiciones de liderazgo, Venezuela no tiene el estrecho de Hormuz, y las alianzas estratégicas de cooperación estratégica en defensa que tiene Irán no las tenía Venezuela. Así que desde ahí la comparación se inicia con el disparo del operativo, del secuestro de los liderazgos. Ahora los resultados que hay en uno y en otro caso claramente van a ser distintos. En el caso de Irán, yo te digo, Irán tiene un arma letal que es de destrucción masiva,
o por lo menos de sugestión masiva, un arma preventiva, que es el estrecho la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Eso significa el estrangulamiento de la quinta parte del transporte del comercio mundial de energía. Eso está sucediendo hoy, por segundo día consecutivo. Irán además tiene, además tiene un proceso político que viene de toda esta resistencia. Yo lo voy a anclar en el proceso de Mossadegh también. Toda esta resistencia, construcción y constitución de la Revolución Islámica. Y además viene preparado para no de manera narrativa, sino de manera de desarrollo de infraestructura, a partir de haber desarrollado toda una política de sustitución de importaciones, producto de las sanciones y demás, pero de desarrollo de infraestructura militar para la defensa, porque es un país que fue permanentemente atacado, que hace que esto no lo sorprenda. Irán no fue sorprendido. Puede haber sido sorprendido que fue a esta hora y no una hora después, o que fue un sábado a la noche y no un domingo a la mañana. Pero no fue sorprendido y respondió, como todos vimos, en una respuesta que el Pentágono advertía que Irán estaba en condiciones de dar, pero que nadie podía advertir que Irán lo tenía como plan de contingencia, que es un ataque simultáneo y la destrucción literal de todas las bases, de toda la estructura que lleva más de 30 años de construcción, ¿no? De desarrollo de tecnología, de instalación, de inversión presupuestaria, toda la estructura de instalación en el Golfo, a nivel de lo que es militarización norteamericana, fue destruida el domingo, un día. Las bases aéreas, la base naval, la sede del Comando Central del Pentágono, la sede de la Quinta Flota, fue reducido a cenizas. No está ninguna de las sedes hoy, ninguna de las bases militares norteamericanas hoy en el Golfo está operativa. No lo digo yo, lo dice el canciller árabe de Arabia Saudita, lo dice Qatar, lo dice Kuwait, dice, nos abandonó, tenemos una base durante años y en el momento en que necesitamos que eso por lo menos defienda el espacio aéreo en nuestro país, ni siquiera lo hacen. Se fueron, las evacuaron, con cerca de 500 bajas, no quiere decir 500 muertos, 500 bajas, de las cuales seguramente un par de centenares son muertos. Cuando Trump hablaba de 3 muertos, mientras él decía en Mar-a-Lago 3 muertos, solamente tenemos 3 muertos, los canales de televisión filtraban imágenes con el Hércules cargando más de un centenar de cajones, ¿no? Con las banderas norteamericanas, que lo sacaron de quicio. Eso se ve, las imágenes, cuando él se sale, medio se desencaja, y donde dice, bueno, las guerras tienen costos, va a haber algunos muertos, es el precio que tenemos que pagar por la libertad y no sé qué otras cosas dicen. Así que me parece que este conflicto hay que aprender a leerlo sin leer los diarios norteamericanos, sin leer los diarios occidentales. Si vos lees los diarios, vos metete ahora en los titulares, parece que no pasa nada, parece que Irán está siendo destruida y no pasa nada en Israel, no pasa nada en Estados Unidos, no pasa nada en la base militar, no pasa nada en el Golfo. Ahora, qué sé yo, en Argentina cualquiera de nosotros tiene un amigo que vive en Israel, cualquiera de nosotros. Seguramente ustedes tienen algún amigo o alguna familia, alguien que conocen que vive en Israel. Hagan el ejercicio de llamarlo por teléfono y preguntarle cómo está. Están devastados. Los demolieron, hay edificios que cayeron enteros, que fueron implotados. La gente que se refugiaba en los búnker antibombardeos, trágicamente, los búnkers se volvieron nada, murieron dentro de los búnker, porque el nivel de ataque y el nivel de desarrollo tecnológico que ha desarrollado Irán, preparando esta respuesta, los ha dejado indefensos. Y Teherán también tiene sus consecuencias, digo, también en Teherán, en Isfahán, en Persépolis, en distintas ciudades iraníes, están siendo blanco de bombardeos. Ahora hay de bombardeos espeluznantes. Por caso, ayer, sobre el fin del día, bombardearon un hospital de niños, el Hospital Gandhi. La operación empezó con el bombardeo de una escuela, con una escuela de nenas. Primero se hablaba de 40 muertos, hay 110 muertos, nenas muertas, ¿no? Las guerras tienen esto, digo, una cosa es cuando vamos al nivel de análisis geopolítico y lo explicamos, otra cosa es la tragedia humana que significa para los que viven en la región, kuwaitíes, saudíes, cataríes, emiratíes, israelíes, iraníes, lo que fuera, están padeciendo esta cuestión terrible de que las guerras ya no son de infanterías y de ejércitos uniformados uno contra otro, sino que
la vida cotidiana se te puede colapsar a partir de un dron, un misil o lo que sea que te viene de la nada por decisiones que toman cagatintas en alguna oficina, más allá del destino que quieran elegir los pueblos. Estamos charlando con Fernando Esteche, el día que Occidente prendió fuego al mundo, lo pueden encontrar en la agencia PIA Global, y la operación imperial anglo-sionista de Estados Unidos y de Israel se dio en llamar Rugido del León. Sí, es el nombre que le ponen los hebreos. Ujú. Si no es Este, Furia Épica. los israelíes, los norteamericanos le ponen furia épica. Se trata de dos operaciones en paralelo, no es la misma operación. De hecho, la guerra esta empieza con el rugido del león. Las 2 primeras horas de bombardeo son 200 aviones israelíes bombardeando 500 objetivos iraníes. Y el rugido del león tiene que ver claramente, hace una alusión a la bandera del Shah, que tiene un león, todos la hemos visto, ¿no? Que tiene un leoncito. Claramente le está planteando ahí una idea hay distintas interpretaciones que se pueden hacer, hay muchas referencias bíblicas incluso de la Torá, respecto de leones, incluso de algunos profetas y encuentros con leones. Pero sí, así la han bautizado. Y los norteamericanos, cuando ingresan 2 horas después en operaciones, con un nivel de concentración, digo para entender cosas, un nivel de concentración de flota formidable en el Golfo, que ahora no está más en el Golfo, se retiró. Ayer a media tarde se retiró del Golfo. Digo, toda esa concentración. El Lincoln, que lo hacen llegar, se tuvo que ir. Los destructores que acompañan, todos los barcos que acompañan el dispositivo militar, no están. Es decir, ahora tomaron nota del nivel de respuesta, de la posibilidad, la potencialidad de respuesta que tiene República Islámica. Y los rimbombantes nombres que se le ponen a la operación, los iraníes a su operación de respuesta le ponen el Promesa Verdadera 4, porque en su entender se trata del mismo ataque y es una nueva etapa, un capítulo más del mismo ataque que están sufriendo ya desde hace unos cuantos años, incluida la revolución de colores impuesta que fracasó en diciembre-enero de este año, con 3.000 muertos, incluida la guerra de los 12 días, incluidos los distintos ataques, digo, el asesinato de Soleimani y distintos ataques que ha sufrido las autoridades de la República Islámica. ¿Quién fue Ali Khamenei? Ali Khamenei hoy es un símbolo que trasciende más allá del Islam chiita, ¿no? Que es una de las escuelas del Islam. Digo, hoy es bandera de lucha en Pakistán, que han tomado el consulado norteamericano con las banderas, con el rostro de Khamenei. Hoy es bandera de lucha en Kuwait, en Bahrein, en distintos pueblos que se están levantando, en Turquía, en distintos pueblos que como pueblos, más allá de sus gobiernos, están reivindicando. Te freno un segundo, Fer. Decís más allá de sus gobiernos porque pueden en esos países haber gobiernos sunitas. No, los gobiernos en todos esos países son sunitas, Por salvo eso. en Irak. Digo, pero más allá de la escuela. Son las dos grandes vertientes del Islam, ¿no? Claro. Los chiitas y los sunitas. Los sunitas han, sobre todo desde el petrodólar en adelante, ¿no? Antes también, pero han convalidado la presencia imperial en Oriente, en Asia Occidental. Los chiitas han hecho la revolución. Sí, los sunitas sería una bien, injusta definición. Son, bueno, los árabes, los kuwaitíes, los emiratíes, son escuelas, pero digo, los turcos, digo, son distintas escuelas. Lo que sí digo es algo que es, ante quién es Khamenei. Khamenei es un tipo que durante 37 años es el heredero, el sucesor directo del fundador de la revolución de Khomeini, de Imam Khomeini, Ruhollah Khomeini. Para que él lo suceda en el Consejo de Sabios, que es lo que está funcionando ahora y están eligiendo un nuevo líder, hubo que modificar la constitución de Irán para plantear que el líder no necesariamente tenía que tener el rango máximo de la formación religiosa, es decir, ser un ayatollah. En ese momento Khamenei era un uyatol islam, que es un rango menor, muy alto pero menor. Entonces se modificó esto y no tenía que ver entonces ya con el rango religioso, sino tenía que ver con la capacidad y la virtud
que tuviera para liderar. Y tomó ese liderazgo habiendo sobrevivido de terribles atentados, por eso lo ven en muchas fotos, vieron, era man, que sí tenía destruida una de sus manos, por un atentado que Estados Unidos hizo contra todo el liderazgo, como están haciendo ahora, contra todo el liderazgo, él sobrevive de ese atentado, y por 37 años condujo esta revolución y desarrolló de lo que era una factoría y un prostíbulo de los norteamericanos en época de ya, lo constituyó en una potencia regional. Esa orientación, un tipo de piedad absoluta, es decir, más allá de ver su liderazgo político, hay que entender su liderazgo religioso y hay que entender su liderazgo, por eso más allá de lo nacional, su liderazgo espiritual, que no necesariamente es religioso en términos de escuela religiosa, porque era un modelo de vida. Hay fotos donde uno ve y muestran con qué zapatos andaba, con qué ropa vestía, y esta condición distinta de una rata que está escondida, vaya uno a saber dónde, cuando las papas queman, de estar en el lugar donde todos dicen que no esté. Y él estaba comandando, estaba en su residencia y en casa de gobierno comandando de la misma manera que murieron tantos, que murió Nasrallah o tantos líderes. No son hombres que eligen morir en una cama, lo que no está mal morir en una cama, qué sé yo me imagino una muerte seguramente en una cama. Lo que digo es que son tipos que tienen otra concepción del sentido de la vida, y fue un hombre entregado absolutamente, su vida entregada absolutamente a la consolidación de una revolución islámica que es también una revolución civilizatoria, es también la búsqueda de la piedad, es un pueblo que no puede atacar en cualquier lado cualquiera porque sí, es un pueblo que no puede, esta excusa que planteaba Trump de nos van a atacar y por eso atacamos. El propio Pentágono, en el informe que hacen ayer al Congreso, los generales pentagonales dicen no había ninguna posibilidad de ataque, no estaba en ninguno de los planes, no hay ningún informe que diga que Irán pensaba atacarnos. Sí pensaba responder si lo atacábamos, pero nunca pensaba. Claro. Hay un problema doctrinario en esto, hay un problema de concepción de la vida y de las relaciones internacionales y de las relaciones humanas. Tanto Estados Unidos como con la Israel. muerte de Jamenei se va un tipo, digo yo, de la estatura moral, y del ejemplo moral que para América Latina podría haber sido tranquilamente Fidel o el Che. Qué comparación, Sí. Y aparte porque, bueno, es un poco lo que vos planteás en la nota. Si pensaban que con esto se termina o van a derrotar a la revolución islámica, en realidad las primeras repercusiones vemos que eh, este mártir, que es Jamenei, va a empezar bueno, se va a convertir no solamente en bandera, sino en causa de lucha. No, el otro problema que tienen es que en general, por eso yo digo, estas cosas radicalizan. Irán es un país que tiene complejidad política, tiene sistema de partidos, hay reformistas, hay prooccidentales, y hay ultrarradicales como Ahmadinejad, por ejemplo, un partido muy fundamentalista en cuanto a los preceptos de la Revolución Islámica, pero tenés otros partidos que son los que gobiernan hoy. Pezeshkian, por ejemplo, o Argachi, son expresión de un partido, una suerte de, no corresponde la categoría, pero si tuviéramos que pensar en un partido occidental, pues diríamos, bueno, son los socialdemócratas, Claro. son los tipos que quieren negociar, que pretenden treguas, que están planteando condiciones de desarrollo y ganar tiempo, y hay otros que no. Ahora no hay un solo exponente del sistema político, del sistema de poder iraní que esté pensando en negociar. Un tipo como Ali Larijani, que es uno de los que se nombra como posible sucesor, y que era un hombre que, si uno tenía que hacer un mapa de cómo era el Consejo de Seguridad, dice, bueno, este es un negociador, es un tipo que quiere, que está en condiciones de decir, bueno, no, total la bomba, no vamos a hacer bomba nuclear, no tenemos por qué empecinarnos en hablar de enriquecimiento de uranio, son cosas que después, bueno, Ali Larijani dijo, nosotros no vamos a negociar nada, es el que negó cuando Trump dice, estamos hablando, el tipo dice, no están hablando con nadie, acá no están hablando con nadie, no vamos a hablar con ustedes y ustedes se tienen que rendir. La guerra la vamos a parar nosotros, dice Irán ahora, no la van a parar ustedes. 2 días antes estaba Argachi, un día antes, hablando con el canciller de Omán, diciendo, bueno, las negociaciones están en condiciones, la salida siempre es el diálogo. Hoy Irán, no hay un solo exponente de la revolución islámica, de ningún dispositivo de poder, Guardia Revolucionaria, Fuerzas Armadas iraníes, Consejo de Sabios, o el Triunvirato, que esté planteando
vamos a negociar. Están diciendo, ustedes tienen que rendirse y a partir de ahí podemos discutir las situaciones. En en un mundo donde ya temprano hoy abrieron los mercados, hoy se desplomaron las bolsas, hoy se está yendo el petróleo a los cielos, hoy Qatar ya absorbió los golpes y está diciendo, bueno, esto tiene relación asimétrica en términos militares con Irán, dice, pero esto no puede suceder. Arabia Saudita está hablando con Rusia, dice, hablen con Irán, que paren de atacarnos a nosotros. El problema es que Irán advirtió, cualquiera que coopere, cualquiera que asista, cualquiera que asile una infraestructura militar para atacar a Irán, bueno, recibirá las consecuencias. Entonces, hoy hay seguramente ya en este momento fluidos cabildeos, China, Rusia, para que esto se resuelva lo más rápido y lo menos traumático posible, no obstante lo cual, vos pensás que la guerra de los 12 días estábamos hablando de oleadas de misiles, 2 o 3 oleadas diarias, de ida y vuelta, ¿no? Ayer nada más hubo 10 oleadas de misiles y un nivel de destrucción formidable donde Irán se encuentra, a diferencia de la guerra de los 12 días, donde le habían destruido logística de aeronavegación y de defensa antiaérea, hoy tuvo alta efectividad. Las defensas antiaéreas, creo que son chinas, sí, China, alta efectividad en las defensas antiaéreas, alta efectividad que no tiene por fatiga de guerra las defensas de Israel o las defensas de las bases militares, y una cuestión que también decían los pentagonales, decían, por cada misil que tira Irán o por cada dron que manda necesitamos 3 interceptores. En el cálculo de producción bélica y con el acopio que tiene Irán, no hacemos a tiempo. Digo, en 10 días no hacemos a tiempo a nosotros a recuperarnos, dice el Pentágono, lo está explicando, se lo explica al Congreso ayer, a tener capacidad de defensa contra una furia y una venganza, que esos son los términos que plantea la bandera roja de la mezquita de Qom, ante el martirio del líder y ante un ataque tan artero. Entonces, ya hoy hay amplios cabildeos, fluidos cabildeos para intentar encontrar una salida, pero que es una salida que tiene que saldar el dolor que significa el martirio del líder, ¿no? En una nación de 80 y pico millones de personas que están con furia, con dolor y con hartazgo. Es el momento, es la guerra que eligió Israel, y donde se estaba discutiendo acerca de si Irán podía o no subsistir. Lo que se está discutiendo ahora es si Israel va o no a subsistir, y que va a cambiar el esquema de poder y equilibrio del Golfo, eso no cabe ninguna duda. Ahora, si va a cambiar en los planes que tenía Trump es una cosa, si va a cambiar a partir de la propia dinámica de esta nueva conflagración, que es lo que más creo, es otra. En el medio de esto digo cosas para que tengamos en cuenta. Hutíes cierra el Mar Rojo, Irán de hecho ayer hundieron un tanquero, atacaron 3, hoy atacaron otro, Irán cerró Hormuz. Por el Mar Rojo circula la quinta parte de las mercancías del mundo, las que producen China e India. Por Hormuz circula la quinta parte de la energía del mundo, de la energía que recibe Europa y que recibe Asia. Entre esa China, el 80% del petróleo iraní lo recibe China. Bueno, eso se cortó, eso está estrangulado. Eso China, India, los propios productores del Golfo necesitan que fluya. El impacto, Europa necesita que fluya. Se queda sin energía, por más que amenacen que van a mandar aviones, no tienen combustible. Así que ahí hay otro elemento que hace que también el mundo, que es un mundo muy hipócrita, que permanece impávido ante genocidios como el de Palestina, no puede hacerse el distraído en una guerra como esta y tiene que tener acciones proactivas muy concretitas, pero atendiendo a que las lesiones y las ofensas semejantes de estos ataques puedan ser más o menos sanadas. Estamos hablando de pueblos que han sido devastados, ¿no? La población impuesta en Israel ha sido muy lastimada, la población iraní ha sido muy lastimada. Y lo que claramente ha sido borrado a cero es la infraestructura militar de contención que habían planteado durante 20, 30 años. Eso ha sido aniquilado. Eso va a tener costos para Trump internamente, va a tener costos para Netanyahu, si es que sigue vivo. Es un momento complejo, apasionante, doloroso, pero claramente es una bisagra
es una bisagra en la nueva reconfiguración del mundo. Disculpame que me extienda con esto. Digo, No, no, claramente es una guerra asimétrica. Es una guerra asimétrica. Es la primera y la cuarta potencia militar del mundo están atacando una potencia regional. Claramente es una guerra asimétrica. Ahora, ese escenario es como son momentos como la guerra de Vietnam. Son momentos de ese tipo. Es una guerra que había que librar. Y es una guerra donde el mundo está expectante porque es la única posibilidad de continuidad civilizatoria. Si los yanquis y los sionistas degenerados genocidas le ganan a Irán, le ganan, la hacen hocicar, la derrotan, entonces el mundo no tiene posibilidad civilizatoria. Porque ellos hacen lo que quieren, donde quieren, cuando quieren. Todos tenemos que querer que Irán no sea vencido, más allá de lo que pensemos de la revolución islámica o no. ¿En qué términos tenemos que querer que Irán no sea vencido? En términos de que los pueblos del mundo tienen que demostrarse que las guerras asimétricas se pueden vencer, porque si no estamos diciendo, los yanquis hacen lo que quieren cuando quieren por la tecnología, y cuando hablamos de Irán no hablamos de cualquier país, hablamos de uno de los arquitectos directos de la emergencia de la multipolaridad. No es cualquier país, es un país que no en términos militares se autonomizó, sino en términos de producción. Irán construyó sustitución de importaciones a partir de las sanciones que desde la fundación misma de la revolución le impuso Occidente. Así que esta guerra no es cualquier guerra, es una guerra también por la evidencia de la posibilidad de la continuidad civilizatoria, o es las puertas del infierno, que ya serán otra discusión, cómo las resuelven, y si lo tiene que resolver la violencia y las guerras, va de suyo que una de las grandes aprendizajes, decían incluso los norteamericanos, es esta tesis de que la violencia funda paz, crea paz, la violencia como partera de la paz que tiene Trump, y da el ejemplo de Venezuela y tantos otros. Bueno, no, esa tesis tiene que ser demolida, y ha sido demolida ya por Irán. Se la contrastó. La violencia crea violencia, no crea paz. Excelente, Fer, te mandamos un fuerte abrazo y estemos en contacto. Seguimos la Agencia PIA Global. Abrazo grande. Abrazo grande, nos extendimos, valía la pena. Es el tema a nivel internacional. Nos pueden mandar sus mensajes. ¿A qué teléfono, Lu?